Abramos nuestras Biblias y leamos juntos los 3 primeros versículos del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Revelación de Jesucristo, Apocalipsis de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para que manifestase a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Él envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, que ha dado fe de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que vio. Dichoso el que lea, y dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y tengan en cuenta lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un cordial saludo al profesor John Freddy Mayor Tamayo, director del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de nuestra Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto, quien nos acaba de presentar las posibilidades de formación bíblica para este semestre. Por cierto, el link para las inscripciones en estos cursos, seminarios o eventos lo encuentran aquí en el chat de esta transmisión. Le agradezco también por sus amables palabras de presentación de un servidor. Y un sentido gracias a todos ustedes que han respondido a la invitación para esta noche. Cuando veo esta presencia tan numerosa, abundante, generosa, así como ocurre esta noche, también les doy gracias a Dios por ustedes, por el hambre de Él que ha despertado en nuestros corazones, hambre de la santa palabra de Dios. Esta noche vamos a hablar sobre el libro del Apocalipsis, el libro que cierra la Biblia, un libro, no lo niego, que es difícil, que ciertamente ha sido utilizado a lo largo de la historia con diversas intenciones, que ha sido leído desde perspectivas diferentes también. Es un libro complejo, sí. Un libro, como decía un padre de la iglesia, un libro que quema las manos. Pero precisamente esto lo hace más interesante. Otro padre de la iglesia dice, un libro de la Biblia entre más difícil es que más riqueza tiene. Y no tengo duda de que la lectura del libro del Apocalipsis es de gran provecho. Pero para esto se requieren algunas claves y para eso estamos aquí. Tengo conciencia de que estamos ante un ejercicio que podría resultar, digamos, parcial, dado el tiempo que tenemos. Pero esta noche no voy a intentar hacer una síntesis de todo el libro, lo cual sería ciertamente, obviamente, imposible. Para que podamos sacar jugo del estudio bíblico en esta oportunidad, permítame enfocarme solamente en la presentación de 3 protagonistas del Apocalipsis. Tres personajes principales: el Cordero, una bestia y una segunda bestia. Hay otros personajes también, pero me voy a enfocar aquí. El Juan, vidente del Apocalipsis, construye todo un cuadro simbólico. Más que decir las cosas de manera explícita, prefiere las alusiones. Nos cuenta visiones que requieren de interpretación. Y aquí radica la primera gran dificultad del libro, entre otras. Al final de este libro, en el capítulo 22, versículos 18 y 19, el autor nos va a decir que nadie podrá agregar ni quitar palabras a este libro. Es un riesgo, y un riesgo en el que hemos caído a lo largo de la historia. Es un llamado de atención para todo el que lea el libro, y es una exigencia también para mí. De manera que simplemente trataré de hacerle eco a esta palabra del Señor contenida en el libro denominado del Apocalipsis, por su primera palabra en griego, y haré una lectura muy apegado al texto. Voy a partir de la lectura de algunos textos.
y trataré de mostrar el drama de toda la historia de la salvación que se desarrolla a partir de aquí. Y a partir de estos textos y de esta visión, nos elevaremos hacia una comprensión complexiva, amplia del libro. Es un libro, digámoslo de inicio también, de entrada también, es un libro ambientado en un contexto de combate, de guerra. Una lucha entre un cordero y una bestia, o mejor, de dos bestias contra dos bestias. La desproporción es total, ¿eh? Y desde aquí, repito, vamos a mirar el todo. Comencemos. Nos situamos en los últimos años del siglo I después de Cristo. Juan está en exilio en Patmos, una pequeña isla rocosa, hermosa, en el mar Egeo, frente a la costa de la actual Turquía, no muy lejos. Antiguamente era la Asia Menor, la provincia romana de Asia Menor. Juan había sido mandado allí en exilio por parte del poder político romano porque él era un mártir o un martis, un testigo de Jesucristo. Fue por causa de Jesucristo que fue enviado a la prisión. Él proclamaba que Jesús era el Hijo del Dios viviente y que este Jesús era su Kyrios, su Señor. Juan, la tradición nos lo presenta así, está al final de sus días. Está a punto de dejar sus iglesias diseminadas en el Asia Menor. Ha estado encarcelado, luego vuelve a la capital del Asia Menor, en la Turquía continental, en la zona continental, que la capital era Éfeso. Y allí pone por escrito las visiones que había tenido previamente en la isla de Patmos. El ambiente era terrible, terrible para un cristiano, por causa de la persecución feroz de los creyentes en Cristo por parte del emperador Domiciano y sus secuaces. El emperador Domiciano gobernó entre el año 91 y 97, por lo tanto, esta es la fecha aproximada del Apocalipsis. En las comunidades había cansancio. Se daban gérmenes de disputas, de divisiones de las comunidades y, peor, no pocas deserciones de hermanos que abandonaban escandalizados o muertos del susto las comunidades de fe y de amor en Jesucristo. Los discípulos que habían estado con el Jesús terreno ya 60 años antes, que habían comido y bebido con él, habían muerto. Estamos en la segunda generación cristiana, la que había recibido la herencia del Evangelio y la que había tenido la tarea de transmitirla misioneramente a las nuevas generaciones en un contexto difícil. Y difícil por dos razones. Atención. Una, por la persecución que acabo de mencionar. Pero dos, porque la vida de las comunidades se había debilitado. Se había debilitado con respecto a la primavera de la iglesia después de aquel primer Pentecostés y del gran fogoso impulso que llevó la predicación acerca de Jesucristo por toda la cuenca del Mediterráneo, llegando a tocar las fibras profundas del Imperio Romano. Y fue así como llegó también a la capital del Asia Menor, a Éfeso. Y desde allí el Evangelio de Jesucristo y la formación de las comunidades irradió en círculo, en las ciudades circunvecinas, donde se crearon comunidades. Son las comunidades que llamamos del discípulo amado, las comunidades del Apocalipsis. Después de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Por cierto, en el próximo mes de octubre de este año tendremos un viaje de estudio a estas mismas ciudades. Allí en vivo y en directo reconstruiremos el mundo del Apocalipsis y lo que nos cuentan de estas comunidades los restos arqueológicos. Cierro paréntesis. Es en este contexto en el que la comunidad del discípulo amado
donde ya se había comunicado el Evangelio a las comunidades, desde donde se habían escrito cartas, se intenta dar un testamento, un verdadero escrito que sea de consolación para las comunidades en esta hora difícil, cuando la fe flaquea, cuando el compromiso se debilita. Juan sabe que esta es una hora de crisis. Y sabemos bien que la palabra crisis significa juicio. Y entonces es la hora en la que viene el juicio de Dios. Dios que discierne la verdad de esta historia en la que vivimos. Y viene la cuestión importante. ¿Qué decirle a las comunidades para que permanezcan fieles al Evangelio, para que resistan frente a los embates de un imperio que los quiere fumigar? ¿Qué decirle a esta iglesia que sufre? El gran imperio la persigue. Hermanos han muerto, otros están encarcelados. La presión es tremenda. ¿Cómo consolar? ¿Cómo hacer la paraclesis? ¿Qué decir para sostener la fe, para custodiarla y para enseñar a hacer la travesía en medio de la noche? Esto es el libro del Apocalipsis. Juan entrega palabras, atención, de profecía. El libro del Apocalipsis es una gran profecía cristiana. Lo dice desde el comienzo el mismo libro, en los 3 primeros versículos que leímos hace un momento y que me permito volver a leer. Apocalipsis de Jesucristo, así comienza. Revelación de Jesucristo que Dios le ha comunicado para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, y que enviando a su ángel dio a conocer a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lea, bueno, bienaventurados ustedes también, bienaventurado el que lea y quienes escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo que está escrito en ella, porque el momento está cerca. Fíjense ustedes, Juan tiene la conciencia de ser un profeta, o sea, uno que habla en nombre de Dios, que tiene además una tarea bien precisa. ¿Cuál? La de dar un apocalipsis. Entregar un apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Literalmente, revelar, quitar el velo, levantar un velo, como si estuviera aquí una cortina y yo corriera y ahora viera con claridad. Más exactamente, apocalipsis viene de la palabra una palabra compuesta en griego, la preposición apo y calipto. Apocalipto. Lo que estaba escondido, calipto, se le da la vuelta y ahora lo puedes ver. Dar una vuelta es como un destapar. Vamos a destapar la verdad de las cosas, lo que está detrás de la apariencia de las cosas y que no siempre logramos percibir ni comprender. Por eso, la gran cuestión que plantea este libro es cómo se debería leer las cosas que pasan, cómo se debería leer esta historia en profundidad. Evidentemente, no quedándose en la superficie de la crónica, tampoco con una lectura condenatoria, solo para señalar defectos por todos lados. A veces pensamos que ser profeta es el que critica todo. Eso no es verdad, sino descubriendo, el que sabe ver más allá, el que sabe indicar un camino, una ruta, un horizonte de esperanza nuevo, descubriendo en medio de los acontecimientos la obra de Dios, la acción de Dios que continúa siempre presente como una acción cargada de lucha y de fidelidad con respecto a sus hijos, con la humanidad entera, particularmente los cristianos. Juan entonces hace un apocalipsis, levanta el velo, destapa el velo sobre el presente de la historia, lo que no conseguimos entender, sobre la acción de Dios, cómo está Dios aquí en medio del sufrimiento. Una presencia de Dios que discierne y que es por lo tanto un juicio de la verdad de las cosas. Esta historia, en lo que todo ocurre,
es una epifanía, una manifestación suya que ya está en acto, está operante. Juan pronuncia una profecía. Y atención, no sobre cosas futuras. Bueno, al menos no solamente sobre cosas del futuro. Ya desde los primeros versículos dice lo que vendrá, ciertamente. Pero aquí esto hay que aclararlo. El libro del Apocalipsis no es solo sobre el futuro. Él se desglosa sobre el hilo conductor, atención, de pasado, presente y futuro. Las tres interconectadas, pasado, presente y futuro, sin desconectar. Entonces, es un libro de consolación que, basado en hechos del pasado, ya veremos, es Jesucristo, que viene de allá, se hace presente y desde aquí nos proyecta hacia un futuro, sin desconectar. Pero el libro de esta profecía del Apocalipsis es una obra, una palabra que interpela el presente. Es un gran error, ha sido un gran error en la historia de la Iglesia el que haya sido leído exclusivamente por muchos como un libro del futuro. Lo han hecho muchos, ¿eh? Sobre todo los llamados apocalipticistas. Eso es peyorativo. Que no buscaban levantar el velo, o sea, aclarar, sino confundir, predecir desventuras, hacer del Evangelio un juicio amenazante y no una buena noticia, un anuncio de desgracia y no una esperanza. Y para eso echaba mano del libro del Apocalipsis para su provecho personal, para meterle miedo a la gente, incluso para justificar sus crímenes. Esto es algo que no podemos olvidar. Y Juan es un contemplativo, un profeta es un contemplativo. El verbo ver se repite como una tecla insistente de punta a punta a lo largo de todo el libro. Y yo vi, y yo vi, y yo vi, y yo vi. El Señor me mostró, me mostró y me mostró. Juan es un visionario, un vidente en Dios, uno que tiene la mirada, los ojos de Dios, un visionario que escucha, que contempla, que recibe la palabra y que la entrega. Y escribe este libro que ofrece en herencia, que le transmite la fuerza de la consolación, que pone en pie comunidades desanimadas, vocaciones que están a punto de irse. Entrega esta palabra fuerte de esperanza. Un libro que contiene cartas, visiones, pero siempre atravesado por un único mensaje repetido, repetido de forma insistente, circular, esto es muy juánico, en espiral, para decir, el Señor viene. Por eso es el libro clásico del Adviento, de un Señor que viene. Nos recuerda que el Señor viene. Él vino en la carne, vendrá de manera definitiva en la gloria, pero está siempre viniendo a su iglesia, aquí y ahora. Por eso el libro del Apocalipsis está atravesado también por la aclamación, por el grito, Maranatá, el Señor viene. Así dicho en arameo, conservado en arameo. Pero atención, hay otra premisa de lectura. Juan dice, algunas veces, quien tiene oídos para oír, que oiga. Quiere que descubramos el misterio del mundo, la verdad de la historia, con los ojos bien abiertos, con los oídos bien atentos, con el corazón dispuesto. Se trata de esta misma historia en la que está presente el mal y donde hay que comprender el poder político de la historia para decirnos cómo la humanidad puede ser víctima, cómo la gente puede ser víctima y al mismo tiempo cómplice de este poder dañino. Y para esto se vale de un lenguaje rico en símbolos. Un lenguaje que hoy no lo explicaremos, después a lo largo del curso que empezaremos la próxima semana lo desglosaremos, pero es un lenguaje simbólico riquísimo que nos da señas, indicaciones para mostrarnos la dirección en la cual tendríamos que mirar, para educarnos en el discernimiento profético de la realidad y para poder tomar allí las decisiones correctas en sintonía con Dios,
con Cristo muerto y resucitado, plenitud de la obra de Dios en el mundo y en la historia. Bueno, dicho esto, veamos los tres protagonistas. El primero es una bestia. El primero es una bestia. Pero, para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. Estoy en el capítulo 13. Comienzo desde el capítulo 13, pero para entender el 13 hay que mirar el 12. En el capítulo anterior al 3, el 12, Juan ha contemplado a una mujer vestida de sol y a un dragón. Dracón se dice en griego. Dracón. ¿Cómo podía ser ese dragón? Bueno, ya la imaginación de cada uno funcionará. Espero que no nos imaginemos los dragones medievales que botaban fuego por la boca, dragones tipo Juego de Tronos o de las películas. No, no, esto es otra cosa. Y el mismo autor del Apocalipsis se encarga de describirlo. Nos va a dar detalles. La mujer vestida de sol, que es la primera que aparece, tiene 12 estrellas. Es la hija de Sión, el pueblo santo del Antiguo Testamento, que en María da a luz un hijo, el Mesías, contra el cual el dragón se lanza, se abalanza inútilmente para destruirlo. Digo inútilmente porque Dios rapta, recupera a este hijo para sí, lo exalta y lo glorifica como Señor resucitado y viviente. Pero el dragón homicida continúa haciendo el mal sobre la tierra. Se enfurece contra la mujer y se va a hacerle la guerra al resto de la descendencia. Los que cumplen el mandamiento de Dios, los que están en posesión del mandato de Jesús. Y Juan comprende que hay una fuerza mortífera, homicida, presente en la historia, que hace violencia y guerra, que se nutre de injusticia, que se nutre de la esclavitud, del someter a otros, del aprovecharse de otros, de la alienación de la humanidad, del enriquecimiento ilícito, del poder opresor, del desangrar la tierra, del sometimiento de la humanidad. Y entonces Juan sintetiza así la historia. Es una historia de salvación que se lleva a cabo en una dialéctica, en el terreno de una dialéctica. Una confrontación entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre el Mesías y el demonio, entre el liberador y el opresor. Y Juan la ve como una fotografía. Ve a una mujer que es Israel en cuanto hija de Sión, pero que también representa a María, porque María es hija de Sión y de quien viene el Mesías. Es la madre del Mesías. ¿Quién fue la madre del Mesías? Pues María. Pero apenas nace el niño, Satanás va contra él. Como hizo Herodes con el recién nacido. A los opresores no les gustan los niños. Y entonces trata de darle muerte a Jesús. Y lo logrará a través de la influencia religiosa de los sacerdotes del templo y del imperio romano. Y así morirá Jesús. Y bien, una vez que Jesús ha sido resucitado, exaltado al cielo hacia Dios, la descendencia, su descendencia, que son sus seguidores, sus discípulos, los cristianos, se convierten ahora en el blanco de la guerra de Satanás y son perseguidos, perseguidos. Lo que se hizo contra Jesús continúa y se consuma contra la iglesia. Este es el misterio de la historia que Juan trata de describirnos. ¿Qué cosa es el poder? ¿Cómo se da la encarnación del mal en diversas figuras, en diversas situaciones de la historia presente? ¿Cómo funciona esta potencia mortífera del mal? Y entonces, ahora sí, dado el contexto, aparece la primera bestia. Veamos el capítulo 13 del libro del Apocalipsis en los versículos 1 al 10. Y vi una bestia que salía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi
Se parecía a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y el dragón le entregó su fuerza, su trono y gran poder. Una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal y toda la tierra, admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón, porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios, para injuriar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Se le permitió también hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Si alguno tiene oídos, que oiga. Si alguno está destinado a la cautividad irá. Si alguno debe morir a espada, es necesario que muera a espada. Aquí están la paciencia y la fe de los santos. Bueno, estos son los primeros 10 versículos del capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Pero observemos, la bestia sale del mar. Tiene 10 cuernos y 7 cabezas. Sobre los cuernos tiene 10 diademas, o sea, está coronada, como un signo del dominio que ejerce. Y sobre sus cabezas títulos blasfemos, de blasfemias contra Dios. Estamos en el versículo 1. En el versículo 2 se dice que la bestia es parecida a un leopardo, a una pantera. Sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. ¿Qué se dice con todo esto? Se quiere decir que Satanás requiere de fuerza. Su trono detenta un gran poder. La bestia sale del mar, que en la Biblia tiene un valor negativo. Sale del espacio negativo y caótico que en todo el Antiguo Testamento representa el mal, o sea, el mar. A los ojos de Juan, quien tiene la visión en Patmos, esto viene de Occidente, del Mediterráneo. Tan monstruosa es esta bestia. Tiene tantos cuernos como el dragón rojo, con el carácter poliformo que retoma y que sintetiza aquellas 4 bestias que había visto el profeta Daniel en el Antiguo Testamento y que representaban los 4 imperios totalitarios que se habían sucedido uno detrás de otro en la antigüedad, en el milenio antes de Cristo. Babilonia, Asiria, Persia, Grecia. Y las características de estos 4 imperios totalitarios estaban concentrados en un nuevo gobierno. Viene un quinto, el Imperio Romano, que es como la síntesis de todos los anteriores. Y es aquí donde hay que estar atentos. Juan ve una realidad presente en la historia, pero la ve sobre todo como presencia que no es de un solo momento. El retrato de una época, sí, pero también de todos los gobiernos totalitarios del mundo y su historia. El poder totalitario, impositivo, dictatorial, que es bestial, que es inhumano. Y esta bestia lleva nombres blasfemos. Un atentado contra el Dios único, contra el Señor. Y con esos nombres sabe llenar de sí toda la tierra. Pone a todo el mundo a hablar de ella. Es una estrategia política característica del totalitarismo. Que todo esté en los ojos de la gente, en la propaganda. Que hablen de ella, así sea mal, pero que hablen de ella. Se presenta como dueña de la vida y de la muerte. Aparentemente por encima del bien y del mal. Todo el mundo es malo menos ella. Está contra la economía, luego con la política, luego las instituciones que tenían que administrar la justicia, las controla, de manera que sus atrocidades no sean llevados a juicio.
controla el dinero, controla la política y luego controla las instituciones de justicia. Los versículos 3 y 4 agregan esto. Miremos, una de sus cabezas estaba como herida de muerte, pero se curó su herida mortal y toda la tierra, admirada, siguió a la bestia. Y adoraron al dragón porque había entregado el poder a la bestia. También adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Pero, pero el mal absoluto se impone como imperante ante los hombres, ante la gente que está estupefacta ante la bestia. Sobre todo porque a cierto punto, herida de muerte, en una de sus cabezas, se cura. Milagro. Recupera la vida, se renueva, consigue perdurar. Sus heridas que podían haberle llevado a la muerte en realidad se curan. Algunos han visto aquí como un Nerón redivivus, que había vivido 30 años antes y de pronto en Domiciano como que se rehizo. Era una de las lecturas que se han hecho y puede ser que tenga valor. El hecho es que se nos está diciendo que el poder totalitario sabe reencaucharse, sabe mantenerse vigente. No es invulnerable, pero se regenera continuamente. Y entonces la mayoría de la gente adora a la bestia. ¿Quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá vencerla? Miren cuánto bien nos hace. Y luego, en el versículo 5 al 7 dice que se le dio una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio poder para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca con blasfemias contra Dios para injuriar su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación. Yo quiero que observen, fíjense ustedes en esto, cómo es que nace la religión de la bestia. No solo lanza blasfemias contra Dios, sino que se opone también al pequeño, al pobre, a todo el que le contradiga, lo elimina, le quita la libertad, crea víctimas, somete gente que lo que estaba era sedienta de justicia. Pero junto al poder totalitario se acompaña del florecimiento económico. Por eso aparece tan ricamente vestida, con joyas centellantes, lleno de joyas, lindo, para mostrar la arrogancia de la vida de la que habla Juan en la primera carta. Es capaz de crear la escena que da ilusión de la abundancia, de la prosperidad, del bienestar, a través del control de los poderes de la tierra. Y es así como consigue su finalidad. ¿Cuál? El texto lo dice. La adorarán todos los habitantes de la tierra. Versículo 8, clarito. Le adorarán todos los que habitan la tierra, aquellos cuyo nombre no está escrito desde el origen del mundo en el libro del Cordero inmolado. Y todo esto mientras las víctimas, los pobres, los últimos, los vulnerables, aumentan más y más y más. El empobrecimiento cada vez es mayor. Aumenta la persecución contra los que intentan reclamar justicia. Los cristianos son oprimidos cada vez más a fuerza de espada y de amenazas. Pero en medio de todo, brilla una luz. Significativamente se menciona junto a esta bestia del poder totalitario aquellos que le hacen resistencia. Son los elegidos, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, el libro de la vida del Cordero inmolado. Esta es la primera bestia. Y hay que entreverla como es. Juan ha retomado la profecía de Daniel, que no es por casualidad que sea el último libro del Antiguo Testamento, para representar los regímenes totalitarios que se han sucedido uno tras otro en la antigüedad, pero que en ese momento pareciera que tuviera la síntesis de todos ellos en un nuevo imperio. Pero dice, pero dice, los que hemos sido testigos de este poder, también seremos testigos de una liberación. Mis queridos amigos,
Este libro nos va a abrir los ojos sobre lo que ocurrió, pero también lo que está ocurriendo y hacia dónde habría que orientar la mirada y por dónde debe ir la historia. Hemos sido testigos. El libro del Apocalipsis no se refiere a ningún imperio hoy particular, pero tenemos que saber descifrar la historia. Hemos vivido en el siglo pasado imperios, formas totalitarias como el nazismo, las dictaduras de derecha, el comunismo, dictaduras de izquierda, el comunismo, nuevos imperialismos de todo tipo, capitalistas o no, regímenes totalitarios, los genocidios que hemos vivido en diversos lugares del mundo por razones políticas, Camboya, Vietnam, África, Burundi. Bueno, a cada uno corresponderá interpretar. Hemos visto, en primer lugar, ya vimos la primera bestia. Hemos visto cómo la bestia viene del hombre, del ser humano. Esta es la verdad. Cuando el poder político se diviniza y se concentra en pocas manos, aparece en escena la bestia inspirada por Satanás, por el homicida desde el inicio del mundo, el que mata a sus hermanos, a sus propios hermanos. Pero Juan, avancemos, no se detiene aquí. Él tiene una capacidad de lectura profunda. Y entonces aparece la segunda bestia, que es peor, preparémonos, peor que la primera. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Y vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía del mar. La segunda sube ¿de dónde? De la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce en su presencia todo el poder de la primera bestia y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida de muerte fue curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender el fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Y seduce a los habitantes de la tierra con los prodigios que le ha sido concedido realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía una herida de espada y ha sobrevivido. Se le concedió, en el versículo 15, se le concedió infundir aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen de la bestia hable y haga que todos cuantos no adoren la imagen de la bestia mueran. ¿Al que no está de acuerdo conmigo? Versículo 16. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una marca en la mano derecha y en la frente, para que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría, dice el versículo 18. El que tenga inteligencia, que calcule el número de la bestia, pues es número de un hombre. Su número es 666. Bueno, tenemos la presentación de la segunda bestia. La bestia venida del mar fue la primera. Ella sola no puede reinar. Y por eso, con un discernimiento sutil, Juan completa su mensaje. Hay otra bestia al servicio de la primera. No caminan solas, siempre tienen amiguitos, ¿eh? Significativamente, esta bestia, como ya subrayé, viene de la tierra, del Asia Menor, donde precisamente en esos años se estaba difundiendo el culto al emperador romano, de manera especial ahí. Esto lo estudiaremos en otra ocasión, la reconstrucción histórica. Sobre todo en esta región se construían templos en honor de los emperadores, quienes eran invocados como dioses. Sabemos que este título de divino había comenzado desde Julio César, luego con Octavio, que se hizo llamar Augusto. Augusto significa divino. Después los emperadores cada vez más comenzaban y más comenzaban a utilizar este título. Y sus estatuas eran adoradas en los templos por los habitantes del imperio. Pues bien,
precisamente de esta tierra, donde prima la ideología imperial divina que diviniza al gobernante, viene esta otra bestia. Tiene 2 cuernos, pero parece un corderito. O sea, se presenta como buena gente inocente, pero es malo. Un detalle que debía sonar siniestro para las comunidades cristianas, porque Jesús era el Cordero de Dios y este utiliza a Jesucristo a su favor, que hasta se identifica con Jesucristo. Tiene parecido a un cordero, pero habla como un dragón, porque amenaza. Parece cordero, pero es un lobo, un dragón disfrazado de cordero. ¿Qué representa esta segunda bestia que está al servicio de la primera, como vimos, animándola? Juan lo explica sin dejar ninguna duda. Es la bestia de la ideología, es la bestia de la falsedad, es la bestia de la propaganda, sin la cual el poder político totalitario no puede reinar. Sin la propaganda, sin los eslogans, sin lavarle la cabeza a la gente, sin imágenes, sin tomar el control de los medios de comunicación de aquella época, no podría reinar. Y por eso había que vender la imagen, promover la imagen. Con los medios, bajo su control, entonces podía aparecer y dominar. Dice el texto que se hizo construir una estatua. Ya sabemos por dónde va la cosa. Se hizo construir una estatua. Pero merece atención la palabra. El texto griego dice ícono. Un ícono. Se hizo construir un ícono, una imagen. Y todos eran obligados a inclinarse ante ella. Y moría, o era exiliado, o a la cárcel, el que se negase a hacerlo. Por eso Juan estaba en Patmos, por eso estaba exiliado. Y Juan hace aquí una denuncia extraordinaria. La primera bestia se puede sostener solamente si tiene el apoyo de los medios de comunicación. Pensemos, pensemos en la cualidad de lo que ocurre aquí. Si queremos la modernidad de lo que está ocurriendo aquí en el Apocalipsis, una intuición de hace 2000 años. La propaganda es lo que mueve masas y organiza el consenso para lograr la aceptación del poder totalitario y su propuesta. Y lo hace divinizando al hombre. Y lo subraya, es un hombre. Es un hombre. El servicio al poder y el consenso quedan garantizados por la obra de persuasión de la segunda bestia, que tiene un poder increíble, milagroso además, extraordinario. Además, parece que hace milagros, ¿no? Puede conservar el poder solamente si se vale de los medios potentes de comunicación, una fuerte propaganda capaz de crear prodigios. Todo es obra de la estrategia de la segunda bestia. Todo lo que seduce y aliena a los hombres es obra de la segunda bestia. Por eso, enseguida se le llama falso profeta. ¿Por qué? Porque es artífice de la falsedad, de la mentira, del aparecer, de la ostentación del poder para seducir a la humanidad. Representa el primado de la imagen, del aparecer, de la ostentación del poder. Y todo esto orientado al seducir a la humanidad, a ponerlo de su lado. Lo cual la cual llega esta gente a construirle a la primera bestia una imagen para que todo el mundo admire e invoque al nuevo ungido, el gran timonel, el jefe que comanda el mundo. Es una voz disonante en la historia, ¿eh? Es el prevalecer de la personalización y de la colonización del poder y del culto a la personalidad sin límites en un gobernante. Y eso se llama idolatría. Idolatría. Y Juan es todavía más preciso. Esta bestia tan eficaz, que hace bien su tarea de propaganda, hace que todos adoren a la primera bestia, pero dándoles algo a cambio. Regalitos, regalitos.
para contentillos. ¿Cuáles regalos? Versículos 13 y 16. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban una marca en la mano derecha o en la frente. Ese es el regalo. Para que nadie pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una marca en la mano derecha y en la frente. Una marca que permite el enriquecimiento. Es decir, te voy a hacer rico. Te voy a dar lo que tú necesites. Te voy a permitir comprar o vender. Esta bestia reduce la vida al comercio, al bienestar, abusando de quien está en necesidad. El derecho de comprar y vender se convierte en una definición de la vida. Tener, poseer, comprar, vender, cambiar monedas. Eso es todo. Es el único parámetro para medir la vida. Increíble. Y esta es la condición en la que la bestia pone a las personas. Es lo que la bestia le propone a la colectividad influenciada por su poder totalitario y por su propaganda. La contraseña sobre la mano derecha nos recuerda aquello que se le hacía a los esclavos. ¿Se acuerdan de aquello? Cómo les quemaban con un hierro. Cuando era como una persona era convertida en esclava, se le ponía una marca a fuego y quedaba marcada para siempre. No podía ser libre. Y aquí está la ironía. Vaya regalito que te están haciendo. Es una cadenita lo que te están dando. La marca está puesta en la mano y en la frente de estos esclavos y quedan obligados a adorarla como una divinidad. Tú le perteneces ahora a ellos y le debes el favor. Los marcados son los que han asimilado esta mentalidad, entonces, de la ideología corrupta, de la falsedad. Quien no la tiene no puede participar de la mesa de los bienes de la tierra, eso está claro, que está reservada para aquellos que están al servicio de la bestia. Son beneficiados los que piensan como yo y los que me apoyan. Los demás, nada. Y quien se resista será mandado a la prisión, será perseguido e inclusive asesinado. Estamos ante una página de vértigo, ¿eh? Una profecía para cristianos y también para no cristianos. Un llamado a despertar, a agudizar la mente, a ejercer también la sana crítica, para delatar estos procedimientos políticos, financieros, incluso religiosos. Se vale de la religión de la bestia, que atraviesan todos los tiempos de la historia y que no siempre podemos individuar con nombre propio, ¿eh? Pero que tenemos que saber reconocer. ¿Quiénes son los financieros que dominan el mercado del mundo? ¿Quiénes son? No lo sabemos. ¿Quién trajo la crisis económica? No lo sabemos. Es el mal el que crea los grandes poderes ocultos que rigen el mundo. Y Juan invita a delatar, a destapar. Invita a ver con lucidez y con profundidad estas formas de poder que no reconocen a aquellos que son los últimos y los pobres, y pide tomar responsabilidad. Juan le escribe esto a hermanos perseguidos, con un mensaje muy preciso. Miren, si la historia se lee superficialmente, es la historia hecha por el mal, del mal que le gana al bien. Son las bestias las que han dominado y siguen en la historia. Son los que han mandado en la tierra desde la antigüedad hasta hoy y las vemos desfilar y obrar en cada injusticia. Pero habrá una esperanza. ¿Habrá esperanza? Juan entonces va a decir sí. Y levanta el velo. Apocalipsis, Apocalipto. Levanta el velo sobre la esperanza presentando a otro animal, a un tercer animal. Un animal que por supuesto es un símbolo que ya todos conocían, sobre todo las comunidades del discípulo amado. Ya vimos que había dos bestias monstruosas. La tercera imagen es un cordero. Un corderito. Pareciera que la batalla ya estuviera ganada por el lado del mal, además en gran desproporción. En mi tierra, en Baranoa, dirían, esto es pelea de burro amarrado, de león con burro amarrado. Hay una gran desproporción.
El cordero es inerme, indefenso, manso. Pero Juan nos dice claramente que este cordero tendrá la victoria. Vamos a ver. En el Apocalipsis, ya llegamos al tercero. En el Apocalipsis, el cordero aparece varias veces. Pero yo quiero detenerme sobre todo en dos, en los que se habla de la victoria del cordero. Para terminar, veremos enseguida en qué termina esta historia del combate entre las fuerzas del mal y el Señor Jesucristo, entre las dos bestias y el cordero. Comencemos con el primer texto que quiero leer con ustedes. Está en Apocalipsis. Me devuelvo al capítulo 5. En Apocalipsis 5, versículos del 1 al 14. También, dice el texto, dice el vidente Juan, también vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso clamar con gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y romper sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos. Entonces vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos a un cordero erguido, como sacrificado, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero con una cítara cada uno y con copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. En la visión oí un clamor de muchos ángeles que rodeaban el trono, a los seres vivientes y a los ancianos. Su número era de miríadas y millares de millares, que aclamaban con gran voz: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda criatura que existe en el cielo y en la tierra y por debajo de la tierra y en el mar, y a todo cuanto existe en ellos, les oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes respondían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. El tercer símbolo que contemplamos es el símbolo que se contrapone al dragón y a las 2 bestias, el cordero. En el Evangelio de Juan, Jesús es presentado como el cordero. ¿Se acuerdan? Cuando Juan Bautista ve venir a Jesús y después cuando lo ve pasar, 2 veces dice: este es el Cordero de Dios. De todas las imágenes usadas por Juan, esta del cordero es la más original y densa de significado. En el Apocalipsis es la figura dominante, central, es el verdadero protagonista. Les doy un detalle. Aparece en el capítulo 5 y luego más veces en el capítulo 14 y así hasta el final de la obra. ¿Saben cuántas veces? ¿Cuántas veces aparece el Cordero en el Apocalipsis? Les digo, 28. 28 veces. Y 28 es un múltiplo. 4 veces 7. 4 veces 7. Aquí comenzamos ya la numerología. Es la simbólica de los números, la gematría. El número de perfección, 7. El número de perfección 7 es también otro múltiplo.
4 más 3, 4 puntos cardinales y 3, que es el número del cielo, porque con 3 se forma una circunferencia. Para los antiguos, el 7 era la totalidad, la perfección. Y al mismo tiempo, 7 veces 4 para llegar a 28 es una perfección mayor. El Cordero está siempre presente al interior del Apocalipsis y es lo más perfecto. Llamarlo Cordero, atención, implica aplicarle una imagen simbólica del Antiguo Testamento y hay que descifrar las imágenes. Esto lo haremos en el curso, descifrar las imágenes. Ante todo, la del Cordero Pascual. Es la imagen del Cordero Pascual, Antiguo Testamento, Pascua, de la liberación de la esclavitud de Egipto. También el Cordero del sacrificio de comunión, que restablece la comunión con Dios. También, en un tercer nivel, el Cordero siervo de Yahvé. ¿Se acuerdan? De cuarto cántico del siervo sufriente, capítulo Isaías 52:13 a 53:12. Allí se dice que el siervo es como cordero llevado al matadero que no abrió la boca. Entonces tenemos aquí también la imagen, incluye la imagen del siervo de Isaías y también de Jeremías, que no se defiende, que no cobra venganza y que tampoco tiene voz, no abrió la boca, que lo enmudece, que es la víctima sobre la cual se descarga todo el odio, toda la maldad del mundo. Y Juan extrae esta imagen del Antiguo Testamento para aplicarla a Jesús, pero con una novedad. Aparece como un cordero degollado, matado, pero de pie, vencedor. El cordero que Juan ve en el Apocalipsis es uno que ha sido matado en la crucifixión, pero que está de pie porque ha resucitado. Dios lo ha resucitado. Y el cordero se ha convertido en, esto es bonito, se ha convertido en pastor. Estamos aquí al límite, como es propio del Apocalipsis, de las contraposiciones. Un cordero degollado, pero de pie. Un cordero que se transforma en pastor. Y este cordero, además, espera unas bodas, unas nupcias, una esposa. Él es esposo, es Mesías. Pero para Juan primero es un cordero. Y es así como contemplamos este cordero. El Jesús del Apocalipsis es protagonista de muchos títulos y símbolos, lo sabemos bien. Entre otros, es uno semejante a un hijo de hombre, es un hijo varón que ha nacido de mujer, es un jinete que cabalga un caballo blanco, es un testigo fiel, es un verbo que es un verbo palabra de Dios. Sí, todo eso. Pero 28 veces es el Cordero. 4 por 7. Cuando aparece en el capítulo 5 del Apocalipsis, Juan tiene una visión además acompañada de un ambiente sonoro, muy sonoro. Se escucha el grito, ¿quién es digno? Se puede traducir mejor, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz? ¿Quién tiene la capacidad de? Cuando uno traduce dignidad, uno dice, bueno, ¿quién se lo merece? No, es quién tiene la fuerza, la capacidad de abrir el libro y de explicarlo. Aparece en el trono, aparece el que está sentado con un libro en la mano. Y parece que ninguno está en condiciones de abrir sus sellos y de explicarlo. Y Juan, cuando escucha el grito, ¿quién es digno? ¿Quién es capaz de desenrollar este rollo? En realidad es un rollo, de quitarle los sellos, está lacrado para que y interpretarlo, leernos su contenido, que es la historia, ayudarnos a entender el sentido de la historia. Juan ve que nadie responde a la pregunta y se pone a llorar. Y se pone a llorar. Y uno de los ancianos le dice, no llores, no llores más. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Qué bonito. ¿Notamos? Otra paradoja. Ha vencido el león de la tribu de Judá. El Mesías, el Mesías de Israel, venía de la tribu de Judá, descendiente de David. Y era fuerte como un león, se había dicho en el capítulo 48 del Génesis. Y Juan dice que esta imagen era secundaria
con respecto al Cordero. Jesús es un Mesías al revés, al contrario, porque las profecías lo presentaban como uno que reinaba y que vencía a los enemigos y que dominaba todo. Y Juan dice, sí, domina, pero como un cordero degollado. No es el león que viene aquí a destrozar, no, este león de la tribu de Judá es un corderito, un cordero degollado, que ha debido pasar por una muerte violenta y por el rechazo de la gente dañada, pero que ha sido resucitado y está de pie, erguido y viviente. Como el resucitado lleva los signos de la crucifixión. El resucitado no olvida los signos de la muerte. Está vivo, pero lleva el signo del degüello de la inmolación, como vemos que ocurre en el Evangelio de Juan. Aparece el resucitado, pero con las marcas de los clavos. Aquí aparece el Cordero, pero de pie resucitado, pero degollado. Muerte y resurrección. Y sigue la descripción. Tiene 7 cuernos y 7 ojos. Son símbolos de fuerza. Los 7 cuernos son el símbolo de la sabiduría. Y aquí en el Antiguo Testamento, bueno, del poder y los ojos de la sabiduría, para ser exactos. En el Antiguo Testamento, el Mesías varias veces es llamado el cuerno de David. Se cita en el libro del Benedictus, solo que las traducciones lo colocan de una manera diferente. Es alto el poder, ¿no? Literalmente dice la Biblia el cuerno. ¿Por qué? En la antigüedad la fuerza de un toro estaba en los cuernos. Por eso después, inclusive en literatura o simbólica comparada, historia de las culturas, los vikingos, cuernos. Eh, el cuerno es imagen de poder, pero también lo es el retoño. El término hebreo es el mismo para decir cuerno y decir retoño. Y aquí se utilizan en el texto las dos palabras. Por lo tanto, este cordero tiene 7 cuernos que son fuerza y retoño. ¿Cuál retoño? Esto lo entendemos mejor con la imagen de los ojos. Los 7 ojos de la sabiduría, del conocimiento, son los 7 dones del Espíritu que le han sido dados al Mesías según la profecía de Isaías en el capítulo 11. Y así se va presentando, se va completando la presentación del Cordero. El Señor Kyrios tiene poder, tiene ojos que escrutan a la humanidad, que la disciernen en profundidad con el Espíritu Santo. Y entendemos así que este libro está en relación con el Antiguo Testamento. Solo el Mesías podía llevarlo a cabo, el Mesías, el ungido por el Espíritu, podía llevarle a cumplimiento, a explicarlo. ¿Qué cosa? El rollo. Quitarle los sellos lacrados, definitivamente, y darnos a entender que esto para dónde va. Y Juan imagina que este cordero va hacia el trono, toma el libro para abrir los sellos, y entonces se levanta el coro de una liturgia hacia el que está sentado en el trono y el cordero. Versículo 12. Digno, capaz, recuerden, digno es el cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo y de la tierra dicen, amén. Así mismo es, amén. Es toda una gran liturgia. Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es una gran celebración litúrgica. Y el Cordero abre los sellos revelando la historia de la salvación. A cada sello roto le sigue la revelación de un componente de la historia. Sigo con el capítulo 6 rápidamente. Entendemos que la historia ha sido creada ante todo por la palabra de Dios, pero que se ha encontrado con fuerzas negativas, con un campo rojo como la violencia, con un caballo negro como la economía excluyente y abusiva, como un caballo verdoso como los cadáveres de la muerte. Esta es la historia, como la vemos nosotros los seres humanos. Pero por otra parte, Dios hace otra lectura que se deja entrever a través de los siguientes 3 sellos rotos. Son 7 sellos. Los siguientes 3 nos hacen aparecer los mártires. Los mártires que gritan a Dios, que gritan la oración de los santos, que se eleva a Dios clamando justicia. ¿Hasta cuándo? Dicen
mártires que han sido degollados por causa de Jesucristo, dando testimonio de Él. ¿Hasta cuándo, dueño santo y verás, vas a estar sin hacer justicia? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para mí esa es la gran pregunta del Apocalipsis. ¿Hasta cuándo? Y estos, mis queridos amigos, estos son los sellos abiertos. Y llega el canto, una vez desvelada la historia de la salvación, ya sea en el capítulo 7, 144,000. 144,000 es un múltiplo, otro múltiplo. Seguimos con la gematría. 12 por 12 por 1000. Se trata de una simbología que combina las tribus de Israel, 12, o las 12 tribus, pero también el 4 por 3, de la tierra y del cielo, que es 12, pero multiplicado por 1000, una multitud inmensa que nadie podía contar. Son los salvados por la sangre del Cordero y que ahora rodean al Cordero, que no están del lado del mal, sino del lado de Jesús y le hacen el seguimiento, son sus discípulos. Un texto que, por cierto, leemos siempre en la fiesta de todos los santos. Y a este punto se anuncia que el Cordero se convertirá en pastor. Apocalipsis 7:17. Pues el Cordero que está en medio del trono será su pastor, que los conducirá a las fuentes de las aguas de la vida, no a la muerte, no a la destrucción, no al aprovecharse de los demás como vampiros, no. Este es un pastor que da vida, conduce a las fuentes de la vida. Y es más, con él no se sufre, él enjugará las lágrimas de sus ojos. Noten ustedes, el Cordero se convierte en pastor ¿de qué? De una nueva Pascua. El Apocalipsis es una gran Pascua, un gran canto pascual de la nueva y definitiva Pascua. Y entonces demos un salto para ver cómo termina la historia. La salvación se ha cumplido. El evento de la liberación se ha realizado. Resuena entonces un canto. El canto de un nuevo éxodo. El primer éxodo, cuando pasaron el arrojo, tuvo un canto, el cántico de Moisés. Ahora se escucha un nuevo cántico de Moisés, que es el cántico de Moisés y del Cordero. Segundo texto sobre el Cordero que me interesa subrayar, Apocalipsis 15, 1 al 4. Apocalipsis 15, 1 al 4. Vi en el cielo otro signo grande y admirable. 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque con ellas culmina la ira de Dios. Y sigue en el versículo 2. Miren qué visión tan luminosa. Vi también como un mar de cristal. ¿Se acuerdan que les dije que el mar era símbolo del mal? Pues ahora es un mar de cristal. Es como un acuario. Se le sacó toda la oscuridad, toda la ponzoña del mal. Es de cristal. Cristal mezclado con fuego, porque ha sido purificado. Y a los que vencieron a la bestia y a su imagen, y al número de su nombre, que estaban de pie sobre el mar de cristal, llevando las cítaras de Dios. Y cantaban, versículo 3, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque todas las naciones vendrán y se postrarán en tu presencia, porque tus juicios se han manifestado. Mis queridos amigos, esto es lo que ha pasado. La gran victoria del Cordero. Ahora la bestia, la primera bestia vestida de púrpura, ¿qué pasa? Veamos qué pasa. Capítulo 17, versículos 3 al 5. Me condujo en espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja, llena de nombres blasfemos, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba revestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano un vaso de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y escrito en la frente el nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre de las lascivias y abominaciones de la tierra. La bestia es presentada como la madre de toda prostitución, entiéndase, de toda idolatría. Babilonia la Grande ha caído
y se escucha un grito de júbilo de todos los santos, de todas las víctimas de la historia que clamaban justicia. Los que allá decían, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios les responde. Ahora ellos mismos gritan, ¡ha caído! ¡Ha caído! El poder totalitario se acabó y nosotros somos salvos. Y el Cordero que está en el trono de Dios ahora es el templo de la nueva Jerusalén. Es la presencia de Dios en la nueva Jerusalén. Una ciudad que no tiene necesidad ni de sol, ni de luna, porque su lámpara es el Cordero. Ya no hay llanto, ni violencia, ni dolor, ni luto, porque Dios enjugará las lágrimas de todos los tiempos. Y llegamos al momento cumbre. En esta ciudad se celebran las bodas del Cordero. Resuena el grito, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Creo que escuchando esta revelación sobre el Cordero, han- ustedes han percibido frases que se les hacen familiares en la liturgia y a lo mejor cuyo sentido ni siquiera habríamos pensado así, no le hemos puesto cuidado, no es verdad, no es verdad. Entendemos por qué el sacerdote en la Eucaristía dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y enseguida agrega, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Son palabras del Apocalipsis. Y entendemos por qué cantamos el Santo, Santo, Santo en la liturgia, bueno, en la liturgia eucarística. Es el Santo, Santo, Santo que aquí aparece, se proclama en la liturgia cósmica y que encuentra su eco en cada Eucaristía. Mis queridos amigos, los invito a estudiar a fondo este libro. El libro del Apocalipsis es un libro muy rico, pero lamentablemente no suficientemente conocido. Hay gente que tiene miedo hasta de predicar sobre el libro del Apocalipsis, de predicárselo, de enseñárselo a las comunidades. Y este libro fue hecho para eso, para levantar la esperanza, para abrir los ojos, para comprometernos en el mundo, para vivir celebraciones de alabanza festivas en Dios, para ser siempre orantes y al mismo tiempo profetas. Y si prestamos atención, vamos a notar que este libro, que resuena mucho en la liturgia, en realidad lo que nos está entregando es aquello que siempre tenemos que celebrar y alabar. Las realidades últimas y definitivas, la presencia de Dios en la historia, el Mesías que como Cordero ha dado su vida y como resucitado nos comunica su victoria y nos congrega en torno a él. En conclusión, para no cansarlos más por hoy, el Cordero Pascual que había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto, el Cordero siervo de Yahvé, que ha sido llevado al matadero para expiar nuestros pecados, Él es el Mesías, Él es el retoño de David, Él es Jesucristo, Él es el lucero de la mañana, Él es nuestra esperanza. Ciertamente, degollado en la cruz, sí, pero viviente por obra del Padre y del Espíritu, vivo para siempre. Y Él nos da el norte de la historia y de la vida que vale la pena vivir, el mundo que vale la pena construir. Él es el Cordero esposo. Él es el esposo que quiere darse el abrazo esponsal con cada uno de nosotros, que espera a su iglesia amada. Él es el templo definitivo y eterno. Él es el Dios con nosotros en la Jerusalén celestial. No olvidemos esta lección sobre el Apocalipsis. Jesús es vencedor. Es un mensaje para cristianos encarcelados injustamente, para hermanos que están a punto de irse de la iglesia o a perder su vocación, para hermanos que se preguntan si tiene sentido esto o dónde está Dios. El libro nos dice, nos educa, nos enseña a descubrir esta gran verdad. No tengan miedo. He vencido la bestia, las bestias. No vence el dragón antiguo, sino el cordero. Frente a la bestia monstruosa, vence el cordero manso, el sin poder, en quien está el verdadero poder, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, como dicen 19:16.
El verdadero protagonista de la historia es Él. Y todo el que ahora esté sufriendo puede poner en Él su mirada. Esta es nuestra certeza. Esta es nuestra seguridad. Esta es nuestra esperanza. La esperanza que nos hace volver a sonreír y que nos pone contentos. Para terminar, hago mías las palabras conclusivas del mismo libro. Apocalipsis 22, 17 al 21. El Espíritu y la Iglesia, el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga que diga ven. Y el que tenga sed, que venga. El que quiera que tome gratis el agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, voy enseguida. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos ustedes.